This conference will now be recorded. De todo lo que es datos, tal como lo podemos ver en este momento en todas las conferencias, ¿no? O sea, todos los diferentes tipos de content que nosotros tenemos, ¿verdad? También podemos ver que va a ser el PAD Summit pronto, ¿verdad? Si ustedes no pudieron asistir al del 2019, pueden bajar por $400, pueden bajar el contenido. Es muy recomendable si les gusta estudiar mucho lo que es la parte de tecnologías Microsoft, ¿no? Este año, debido mucho a todo lo que está sucediendo a nivel mundial con esto del virus, el PAD Summit de este año, que va a ser en noviembre, va a ser virtual. Entonces, se pueden registrar. Tiene un menor costo, por supuesto, de lo que nosotros normalmente pagamos para asistir presencialmente. Y van a poder asistir a varias charlas muy recomendables y ustedes pueden asistir a todo eso, ¿no? Por supuesto, siempre gracias a los patrocinadores globales y de soporte. Microsoft, por supuesto, por un lado, Dell Technologies, Google Cloud, Idera, Quest, Sentry, VMware y Red Hat también, ¿verdad? Los patrocinadores diamantes o de evangelización, Solcom, Primus Data, también el sitio de personal de IA Sportivo y Cognition Analytics Data, ¿verdad? Y patrocinadores de evangelización, SBCnet, Grupo Babel, la Universidad de Dr. José Matías Delgado y acá, y la Universidad UCA y la Facultad de Ingeniería también de EIC. Ok, bueno, y entremos un poco en materia. Acerca de mí, soy un ex MVP de 15 años, que fue premiado como MVP durante 15 años. Es algo muy difícil de mantener, sobre todo cuando el tiempo va pasando, ¿no? Ya andamos ahorita en un pequeño recesito de esto, ¿no? Pero ahorita ya lo andamos retomando de nuevo. Profesionalmente soy gerente de consultoría de Solcom, dirijo los proyectos de la empresa y estoy muy enfocado en lo que es tecnologías de SQL Server, SAP, mi otro mundo, podríamos decir, es tecnología SAP, Azure, sobre todo ahora está creciendo mucho los proyectos en la nube, y la parte de Power BI, por supuesto, ¿verdad? Ya tener implementaciones a gran escala de Power BI. ¿Ok? Muy bien, entremos entonces en materia y veamos qué es esto, ¿no? ¿Por qué están haciendo la necesidad de tener un nuevo data warehouse, como se le llama un data warehouse moderno, o un data warehouse on cloud, como nosotros lo conocemos? Bueno, por un lado, estamos teniendo nosotros que se le conoce como Big Data, donde estamos requiriendo nosotros venir y utilizar una serie de datos que no tienen precisamente alguna estructura. Hablemos de videos, de imágenes o de datos masivos que estamos tomando con la parte de los sensores, ¿verdad? Para eso, actualmente muchos utilizan la parte del lago de datos para guardar todo ese repositorio de datos que estamos tomando de sensores o que estamos tomando nosotros. Por el otro lado, nosotros tenemos un concepto de data warehouse que ya viene enraizado desde más o menos 1970 y algo, en el cual nosotros
tenemos que venir y tenemos que hacer modelos, pero muy enfocados al negocio y muy dependientes del rendimiento, ¿verdad? O sea, ver que sea rápido y es la pieza clave de lo que es la privacidad de todos nuestros datos, ¿verdad? Y de una seguridad grande que tenemos que tener ahora en un data warehouse. Esos son, podríamos decir, los drivers que han estado impulsando el porqué del nacimiento de un data warehouse en la nube. Sobre todo lo vimos ahora con esto de la pandemia, ¿no? Que de la noche a la mañana ya los trabajadores no podían llegar a su lugar de trabajo, ya no podían físicamente armar un servidor o de poder estar en el data center. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y eso creo que lo vivimos la mayoría de los que posiblemente estamos acá. Empezamos a experimentar la necesidad de poder implementar proyectos lo más rápido posible que apoyaran sobre todo a la toma de decisiones. Las empresas voltearon a ver rápidamente el concepto de la nube. Primero, por su economía, ¿verdad? Eso es número uno. Y número dos, por la rapidez de poder implementar o montar algo y poderlo comenzar a utilizar, ¿verdad? Entonces, fue muy rápido la adopción. Es lo mismo que pasó con lo que son los trabajos remotos. Los trabajos remotos, anteriormente no nos dábamos nosotros cuenta acerca de que podíamos trabajar remotamente. Las empresas no aceptaban eso. Con lo de la pandemia, todo el mundo se tuvo que ir a trabajo remoto y adoptarlo. Es lo mismo que sucede con la nube, que tuvo que ser adoptada mucho más rápido debido a las circunstancias que estaban viviendo las empresas. Y muchas empresas buscaron soluciones para analizar la información porque necesitaban saber qué era lo que estaba pasando realmente con el negocio. O sea, necesitan analizar los datos. Para eso, entonces, impulsaron mucho el concepto de un data warehouse en la nube, ¿verdad? Ok. Entonces, esto, básicamente, en el caso de la nube, vino a montarse en un servicio que nosotros llamamos Azure Synapse Analytics, que vamos a platicar un poco más adelante acerca de él. Pero en sí, lo que vino a juntar esto es de que necesitábamos montar ambos mundos rápidamente en alguna parte. Si lo hacemos on-premise es un poco complicado porque tenemos que montar tecnologías que posiblemente no tenemos nosotros el conocimiento de cómo hacerlo. Un data warehouse es un poco más, podríamos decir, antiguo y ya tenemos más conocimiento acerca de eso. En el mundo, por ejemplo, de Big Data es un tema relativamente más nuevo, entonces montarlo en un data center dentro de la empresa es mucho más difícil. Sin embargo, cuando nos vamos nosotros en la nube, es bien sencillo poder montar eso, ¿verdad? Poder montar un data warehouse que podamos montar nosotros en la nube, cosas de Big Data y utilizando data warehouse y herramientas de análisis visual de una forma mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿qué escenarios podríamos decir se miran para poder implementar, por ejemplo, en un data warehouse moderno? Bueno, por ejemplo, cuando queremos integrar nosotros información como lo que es nuestras ventas, nuestras finanzas, nuestra producción, junto con datos de sensores o datos de imágenes y de video o de sonido, ¿verdad? En ese momento nosotros decimos, ok, necesitamos crear un data warehouse
moderno, ¿verdad? Entonces necesitamos crear esto. La otra es utilizar un concepto que se llama analítica avanzada, que eso quiere decir que queremos predecir el comportamiento de algo. Ejemplo, el comportamiento de nuestros clientes. O si nuestros clientes, por ejemplo, se nos van a ir y nos van a devolver, pero queremos hacer esa predicción, ¿verdad? Queremos hacer un forecast. Ok, entonces, básicamente ese es tema de analítica avanzada. Entonces, ahí es donde nosotros utilizamos el concepto de un data warehouse moderno, ¿verdad? Y también en analítica en tiempo real. ¿Y por qué? En analítica de tiempo real es cuando ustedes quieren analizar, inmediatamente toman el dato. Un ejemplo clásico son los sensores en una fábrica. Imagínense ustedes fábrica y que estén tomando las lecturas de las fluctuaciones en tiempo real y que cuando haya alguna variación, ustedes lo quieren verificar, ver si está fuera de lo normal para lanzar una alarma o poder hacer una predicción de que la máquina posiblemente en una semana o en unos días va a fallar. Entonces, anticiparse y hacer un mantenimiento preventivo en vez de esperar la falla real de la máquina, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros básicamente no lo podemos lograr únicamente en un data warehouse. Tenemos que integrar otras tecnologías que compongan nuestro data warehouse moderno o nuestro data warehouse en la nube, ¿verdad? Para poder llegar a eso. Entonces, estos son algunos de los escenarios que nosotros podemos checar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con un data warehouse en la nube? Básicamente, esto es la que de parte de Microsoft normalmente se utiliza y se compone todo lo que es una arquitectura de un data warehouse en la nube. Por un lado, nosotros tenemos que extraer información y utilizamos Data Factory. Ahora, ¿de dónde sacamos la información? Bueno, la información puede estar en sistemas que tengamos nosotros dentro de nuestra empresa, que tradicionalmente son los que nosotros llamamos data on-premise, ¿verdad? Pueden estar en sus bases de datos de Oracle, en un SQL, pueden ser archivos, puede ser un SAP que ustedes tengan instalado por ahí. Por el otro lado, ustedes van a tener datos en la nube. Hay un montón de aplicaciones ahora que ya físicamente no están dentro de las empresas, sino se encuentran dentro de las nubes de los proveedores. Ejemplo, algún CRM que ustedes utilicen que realmente esté en la nube. El CRM, por ejemplo, de SAP está básicamente en la nube. Entonces, ustedes lo que quieren es utilizar esa información y extraerla. O si tienen algún otro sistema, algún RP, por ejemplo, algún Dynamics, lo tienen en la nube. Entonces, quieren sacar la información, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa es otra de las cosas. Y, por supuesto, en otras nubes, como es Amazon o Google, en este caso, ¿no? Puede ser de que al ser una corporación donde ustedes estén trabajando, la data no se encuentre únicamente en Azure, sino se encuentre en otros servicios que están en Amazon, por ejemplo, ¿verdad? Que es la mayoría de veces entre Azure, si no es Azure, van a encontrar la información o que las empresas están utilizando AWS, que es Amazon, ¿verdad? Toda esa información hay que extraerla para poderla utilizar y analizar. Ahora, básicamente ustedes ya vieron, según puedo ver en la anterior charla, vieron lo que es una introducción de Azure Data Factory. Básicamente ese es el caballito de batalla de nosotros en este momento para lo que es un ETL en la nube 100%, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen están construyendo algo así y quieren un ETL para poder extraer la información y ponerla en alguna otra parte, en su data warehouse, lo que normalmente utilizan es Azure Data Factory, ¿verdad? Para los que no estuvieron en la charla pasada, vamos a ver
dentro de un ratito rápidamente a Azure Data Factory, pero Azure Data Factory es el ETL en la nube, ¿verdad? No es una migración de lo que nosotros conocemos del Integration Service, ¿verdad? No es algo así, sino viene básicamente de una creación del ETL pensado a utilizar desde la nube, desde el principio. Eso es importante que ustedes lo entiendan porque no es únicamente una migración de integration hacia la nube, ¿verdad? Es otro producto distinto de integration, pero normalmente nosotros no lo utilizamos y lo utilizamos únicamente parte del Data Factory. Esto, por supuesto, tenemos que venir, lo tenemos que almacenar y miren dónde almacenamos nosotros todo, en Data Lake, Azure Data Lake. Vamos a ver en la demo un poco acerca de Azure Data Lake, pero Azure Data Lake básicamente es un repositorio, es un mega repositorio hiperescalable de información en archivos de distintas clases y formas que podemos guardarlo. Pero pueden guardar ustedes hasta un archivo de, por ejemplo, un petabyte en el Data Lake, ¿verdad? Y después procesarlo. O sea, ese nivel podríamos decir de almacenamiento sí que nosotros tenemos dentro del Data Lake. Nosotros lo utilizamos, puede ser como un área de stage dentro de nuestro Data Warehouse para ahí volcar la información cruda de los datos, ¿verdad? Entonces, básicamente utilizamos el Data Lake. Ahora, para analizar información y transformarla, nosotros utilizamos Databricks. Databricks viene unido mucho en la parte de Data Factory para venir y transformar la información. Hay una parte dentro de Data Factory que se llama el Data Flow, que el Data Flow realmente lo que hace es utilizar el servicio de preparar y transformar los datos que estamos leyendo en un estado correcto, ¿verdad? Entonces, realmente utilizamos Azure Databricks de fondo para poder hacer esa transformación. Y todo esto lo podemos poner en una base de datos que sea un SQL Data Warehouse o Synapse, como se les llama, o un Azure SQL, ¿verdad? ¿Por qué la diferencia? Bueno, mírenlo, va a ser suficiente SQL Azure en sus niveles altos para poder responder muy bien para un Data Warehouse. Ahora, si ya hablamos, por ejemplo, de varios teras, de, por ejemplo, un petabyte de información, Azure SQL Data Warehouse brilla muy fácilmente, ¿verdad? Entonces pueden ustedes escoger entre un SQL Azure o un SQL Data Warehouse o Synapse para poder hacer todo esto, ¿verdad? Entonces, todo esto, por supuesto, se deja ya listo y se puede venir y visualizar con Power BI. Inclusive, vamos a ver ahorita, nosotros podemos meter un análisis services en medio para poder sumarizar información que tengamos dentro de nuestro Data Warehouse para que sea mucho más fácil de consumir en un Power BI, ¿verdad? Entonces, y Power BI podríamos decir, es nuestra estrellita, nuestra guindita del pastel para los usuarios finales, porque realmente Power BI es quien les va a dar a ellos la información y se las va a mostrar, y ellos van a interactuar contra Power BI. Realmente ellos difícilmente van a estar interactuando contra toda la parte de atrás, el backstage que nosotros tenemos en un Data Warehouse en la nube. Ellos van a ver Power BI realmente, pero en sí esto es, podríamos decir, la mayoría de componentes que nosotros utilizamos en un Data Warehouse on Cloud. Por supuesto, ahí tenemos beneficios, el mejor costo-rendimiento del mercado lo tienen con Azure, es líder de industria a nivel seguridad, pueden ver ustedes los reportes y la disponibilidad del servicio es
muy alta, un 99.9, que eso es algo importante. Las cargas se pueden administrar en una forma inteligente. Podemos poner prioridades y calendarizar cuándo vamos a cargar qué. Y podemos hacer diferentes cargas de diferentes tipos de datos, ¿verdad? Porque no todo está en un relacional, ni todo va a estar, por ejemplo, en una imagen o en un sonido. Básicamente hay que mezclar todo eso para poder sacar los análisis que nosotros necesitamos. Entonces necesitamos tener esa flexibilidad de datos, ¿verdad? Lo otro que nosotros tenemos es la productividad de los desarrolladores, y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque para hacer el desarrollo de todo esto, normalmente los desarrolladores no tienen que enfrentarse a herramientas muy distintas de lo que nosotros estamos utilizando o están ellos acostumbrados a utilizar. Visual Studio puede interactuar con la mayoría de componentes para poder los que venimos del mundo de SQL, fácilmente podemos agarrar las instrucciones de SQL y podemos utilizarlas para poder hacer los análisis, ¿verdad? Entonces, eso es importante, porque la migración de conocimientos de los desarrolladores hacia crear un data warehouse en la nube, bueno, no es tan grande como en otras marcas, ¿verdad? Ok, este es el flujo de datos de una arquitectura de data warehouse en la nube. Sí, lo primero que nosotros hacemos es agarrar Data Factory y extraer la data. Eso lo vamos a ver ahorita dentro de un ratito. Nos vamos a pegar a cualquier fuente de información, ¿verdad? Entonces, veamos un poco acerca de Azure Data Factory en este momento. Déjenme, me voy a cambiar acá. Ok, muy bien. Permítanme. Ahí estamos. Ok. Si se dan cuenta ustedes, en sí, tenemos nosotros, esta es la pantalla de Azure Data Factory, esta es la pantalla de entrada, ¿verdad? Azure Data Factory lo que va a tener es una serie de, podríamos decir, pipelines o de flujos de datos que nos vamos a poder pegar a un dato o a otro y transformarlo y cargarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, yo tengo un ejemplo muy sencillo en el cual vengo y acá me estoy pegando a un OData. ¿Y por qué me estoy pegando básicamente a un OData? Eso es fácil, porque en sí el OData que nosotros utilizamos un sistema que está en la nube, un CRM, por ejemplo, un RP que corre en la nube, no los dejan entrar hasta la base de datos. Tienen que comunicarse a través de algún protocolo estándar, tal como es OData. Entonces, OData, como lo dice su nombre, que es un Open Data, tiene ya un estándar para poderse comunicar y ir a sacar la información. Entonces, me comunico con OData y básicamente voy a ir a traer la información. En este caso, yo estoy trayendo la información de clientes, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ver cómo se mira la información ahorita, estoy yendo a traer de OData, que es un ejemplo de Microsoft, que es básicamente el Northwind, pero en la nube. Entonces, ustedes, hay un servicio de OData, ustedes pueden venir y pegarse a él y a sacar la información, ¿verdad? Y aquí están viendo ya la información. Entonces, eso está en otro sitio, está en otro lugar, no es una base de datos local, no me estoy comunicando con una base de datos per se, ¿verdad? Entonces, desde acá, el Data Factory puede perfectamente venir y ya crear ya crear la información y extraer la información, ¿verdad? Ahora,
Aquí yo únicamente le estoy, podríamos decir, copiando, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde la voy a dejar? En este caso, yo la voy a ir a dejar a este archivo, que este archivo está en mi data lake, en mi directorio que se llama de demos y se llama demo.json.json. Entonces, básicamente lo que está haciendo es sacar la información en un formato JSON y lo está guardando en un data lake. Puede ser mucha información, o sea, puede ser que tengamos nosotros 100 megas, 200, 800, 10 gigas de información, lo podemos hacer, ¿verdad? Aquí lo que hace es lo está transformando y lo está poniendo en un JSON en mi data lake, ¿verdad? Lo está guardando ya y es como decir el área del stage en sí. Ahora, ya con esto yo tengo la copia de data, ¿verdad? Entonces, lo que hace esto, cuando yo lo ejecuto, es copia la información de los data y lo pone en el data lake en un formato JSON. Ahora, eso posiblemente yo quiero hacer algo allá adentro. Para eso, Data Factory me permite hacer lo que es el concepto de un data flow. Un data flow es realmente es un proceso que corre en Databricks y este me va a permitir hacer varias cosas. Le voy a dar doble clic acá para que miren ustedes. Y acá lo único que yo estoy haciendo básicamente es hacer una copia de leer mi JSON que yo ya tenía y copiarlo a mi base de datos. Claro, y adentro pueden hacer ustedes, podríamos decir, muchas cosas, ¿no? O sea, pueden crear mucha información o pueden crear varias información. Les voy a mostrar, por ejemplo, acá, para que miren ustedes. Acá nosotros podemos venir y crear o poner cualquier punto de comparación, ¿verdad? Entonces, desde acá, nosotros vamos a poderlo utilizar. Voy a salirme de acá. Le voy a decir que esto no lo quiero cambiar. ¿Ok? Y después, acá, aquí están todas las funciones que ustedes miran, por supuesto, que pueden utilizar. Aquí están todas estas funciones. Yo puedo mover, puedo transformar, puedo utilizar funciones de Azure Function o de Data Explorer, utilizar funciones directamente de Databricks, ¿verdad? A través de un notebook que corre en Python, por ejemplo, o algo que corre en Python. Puedo utilizar Data Lakes Analytics con el USQL, que esto lo utilizábamos en el Data Lake versión 1. Puedo acá utilizar el concepto de variables, de ejecutar otro pipeline, como nosotros le decimos, de ejecutar un store procedure, por ejemplo, o de ir a hacer un query a una llamada a nivel web para hacer algo, ¿no? Puedo utilizar HD Insight si ustedes lo tienen y puedo hacer interacciones aquí adentro utilizando filtros o que me regrese a algo o un loop que se esté en el loop hasta que, o puedo aplicar también funciones de Machine Learning que yo ya he desarrollado en el servicio de Machine Learning para poder analizar la información en ese momento. Entonces, dense cuenta, acá solo estoy utilizando prácticamente estos dos que nosotros tenemos al principio, que es Copy Data y Data Flow. No hay nada más encima de esto, ¿verdad? Y por último, nosotros, por supuesto, tenemos aquí otro donde yo agarro mi archivo, todos los archivos SV y los subo a mi base de datos, ¿verdad? Que está en un SQL Azure. Entonces, si se dan cuenta, esto es en sí muy rápido, porque ustedes ya anteriormente vieron ustedes una charla de Data Factory, donde ya profundizaron más encima de eso.
pero este es el servicio que ustedes tienen que utilizar para seguir la parte del ETL, ¿verdad? Eso es importante porque este es el ETL que nosotros utilizamos. Adicionalmente, nosotros podemos venir y poder lanzar un trigger o lanzar, calendarizar la ejecución que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Que corra, por ejemplo, a las 12 de la noche todos los días, o que corra los lunes, o ahora, etcétera, ¿verdad? O sea, depende de cómo quieran ustedes. Para eso nosotros utilizamos el Data Trigger. Entonces, acá pueden ustedes utilizar Data Factory, es muy útil, realmente es muy entretenido cuando nosotros empezamos a utilizarlo como herramienta de extracción de datos, ¿verdad? El clásico, quiero sacar información de esta fuente de datos y lo quiero llevar a mi Data Warehouse o pasando por el Data Lake, por ejemplo. Esta es la herramienta que ustedes quieren utilizar. Si quieren ustedes venir y utilizar o llevar un path más grande acerca de Data Factory, pueden buscar dentro de Microsoft, ya hay paths, acaban de soltar, déjenme ver, creo que aquí está el path, ¿sí? Este es el path de poder aprender Data Factory, ¿verdad? Paso a paso. Ustedes pueden ver aquí el URL, que lo pueden copiar o pueden tomarle una foto, me voy a quedar un ratito ahí, en el cual van a venir y acá pueden aprender las cosas básicas que van a tener que hacer en Data Factory al principio, ¿verdad? Pero con esto creo que ustedes pueden empezar ya a aprenderlo. Esto es muy nuevo. Acerca del pad de integración de datos con Data Factory, ¿verdad? Entonces, y esto los va a llevar a través de venir y estar practicando encima de ejemplos o de un tutorial, ¿verdad? Ok, continuemos entonces acá. Muy bien, entonces, lo otro que nosotros tenemos que ver, básicamente tiene que ver con la parte de el Data Lake, porque el Data Factory directamente a la base de datos, pero normalmente en un Data Warehouse en la nube, nosotros utilizamos como área de stage el Data Lake. ¿Y por qué lo utilizamos? Porque el Data Lake, primero, es hiperescalable, es muy rápido cuando ustedes están insertando información, ¿verdad? Le soporta cantidades exageradas de información y posteriormente esa información, que puede ser data cruda, pueden venir y reutilizarlo en otras herramientas como un Databricks o posiblemente Azure Machine Learning para hacer algoritmos de comportamiento y algoritmos analíticos o toda esa información normalmente nosotros la depositamos en un Data Lake. Ahora, un Data Lake realmente es como un Mega Drive. Yo siempre lo trato de definir así. ¿Por qué lo defino así? Porque realmente es eso, es un blob storage con ciertas características analíticas, ¿verdad? Si ustedes lo quieren ver, déjenme ver acá rápidamente. Ya lo localicé. Ahí está. Gracias. Okay. Este es mi Data Lake en este momento. Si ustedes miran, yo lo estoy accesando. Para accesar un Data Lake, ustedes lo que hacen es accesarlo por medio de el Azure Storage Explorer. Lo bajan, lo conectan con su cuenta y automáticamente van a ver ustedes las cuentas que van a tener en su, podríamos decir, en su suscripción de Azure. Aquí van en el Storage Account. Y acá van a ver ustedes su cuenta del Data Lake generación 2, que normalmente es el que nosotros utilizamos. Hay dos
clases de Data Lake. Hay generación 1 y generación 2. Las recomendaciones utilicen la generación 2. La generación 1 es, podríamos decir, es como el abuelito del nuevo Data Lake con menos potencia. Todavía existe debido a que existen aplicaciones que no se han migrado a la nueva versión, ¿verdad? A la generación 2. Si ustedes crean uno nuevo, fácilmente utilizan la generación 2. Para la creación de un Data Lake, básicamente lo que tienen que decirle es crear un blob storage y decirle que lo van a utilizar para aplicaciones de Data Lake, ¿verdad? Que es una opción realmente. Si ustedes buscan Data Lake generación 2, no lo van a encontrar, sino básicamente es un blob storage con una propiedad más encendida. Realmente eso es. Y ya lo mira como una generación 2, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos en sí, y acá yo tengo mis contenedores, yo puedo tener tantos contenedores que quiera, y acá adentro tengo yo mi carpeta de demos, y adentro de mi carpeta de demos, básicamente, tengo mis archivos, estos archivos, ¿verdad? Estos archivos, que son un CSV, un JSON, básicamente están aquí guardados, pueden ser guardados. ¿Quién los creó? El Data Factory. Cuando yo ejecuto el Data Factory, automáticamente se ejecutan se refrescan esta información, ¿verdad? Ahora, si ustedes desean ver el archivo, por supuesto, lo tienen que bajar a su máquina y abrirlo. Si es un CSV, lo abren con Excel y ya lo pueden ver. Si no, lo abren con cualquier editor que ustedes quieran. No lo pueden abrir básicamente desde acá, sino únicamente lo tienen que bajar, ¿verdad? Pero aquí tengo yo todo el repositorio. En una aplicación real, nosotros lo ordenamos por carpetas, subcarpetas, y vamos nosotros, podríamos decir, ordenando todo el repositorio de información. Y ahí va a ser que nosotros vamos a poder accesar esa área, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, el Data Factory deposita la información en el Data Lake y después, a través de Databricks, utilizado o puede ser, podríamos decir, preparado o modificada la información, que es básicamente el data flow que yo les indiqué, ¿verdad? Que es ahí donde nosotros tenemos toda la lógica. Si regresamos aquí a mi Data Factory, te voy a decir que voy a poner un data flow. Aquí ustedes miren, únicamente. Ok. Acá tenemos dos data flow. Básicamente tenemos uno que es codificación desde cero y otro que básicamente que está aquí es Power Query realmente ejecutado a través de la nube, ¿no? Pero voy a utilizar porque lo que quiero que miren ustedes es en sí todo lo que nosotros vamos a poder venir y utilizar en nuestras propiedades. Entonces, miren esto, cuando yo le doy clic acá, miren todo lo que yo puedo utilizar. Puedo hacer joins, puedo romper archivos, puedo hacer unions, puedo hacer derivar columnas, es decir, puedo hacer columnas calculadas, puedo hacer agregaciones, puedo hacer llaves subrogadas, pivotear o despivotear, puedo hacer funciones basadas en tiempo, puedo hacer un concepto que se llama el flattening. El flattening básicamente que es para los que nos ha tocado sacar información de REST o de OData, posiblemente hay el concepto de extender o de expander datos que entonces por medio del flattening yo puedo venir y ir bajando de nivel de todas las entidades que lo vaya teniendo en el OData para aplanarlo y ponerlo en un formato CSV que ya sea leíble por cualquier otra aplicación. Puedo filtrar información, o sea, quitar registros, hacer sort y puedo copiar hacia otros archivos u otras direcciones, ¿verdad? ¿Qué otras direcciones? Veamos, le voy a dar clic acá y acá, básicamente acá en el dataset, voy a poner new, para que miren, bueno,
Aquí está, miren. Puedo ir a cualquiera, depositar la información en cualquiera de estos, ¿no? Synapse, un SQL Azure, otro Data Lake, Cosmos, por ejemplo, o un Blob Storage común, ¿verdad? Y puedo partir de cualquiera de estos archivos que ustedes visualizan acá, ¿verdad? Entonces, eso es importante verificarlo, ¿verdad? Entonces, desde acá, básicamente, podemos nosotros hacer ese tipo de cambios y de modificaciones y todo, ¿verdad? Adicionalmente, también, por supuesto, cuando ustedes crean voy a quitar cuando crean en sí un nuevo data flow, yo puedo venir y crearlo y decirle que lo haga desde con el Power Query básicamente, ¿no? Entonces, desde acá, yo puedo venir, agarrar y decir la tabla, por ejemplo, que yo tengo y decirle dónde la voy a ir a depositar, que por ejemplo puede ser alguna otra propiedad, ¿verdad? Y acá, básicamente, van a poder ustedes venir, déjenme ver acá, ok, sí, todavía no tengo, no lo puedo hacer porque no tengo el esquema del archivo ahí puesto, ¿no? Pero pueden escoger ustedes hacerlo de uno o de otra forma. Power Query es más sencillo, pues si ustedes conocen Power Query, lo pueden hacer muy fácilmente, pero tiene sus limitaciones, ¿verdad? No, por ejemplo, en JSON no lo pueden agarrar desde Power Query, lo tienen que hacer desde un data flow normal. Esa es una de las limitaciones que nosotros estamos teniendo dentro de el data flow con data wrangling, como se le llama, ¿verdad? O sea, la fuente de datos a la cual nosotros partimos no es cualquier archivo que querramos, sino tiene su, podríamos decir, su formato en específico, ¿verdad? Si es un JSON, seguro no lo van a poder hacer, sino tienen que venir y hacerlo con un data flow normal. Que un data flow normal es realmente un Spark funcionando detrás, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, volvamos acá. Ok, entonces, una vez nosotros tenemos esto, lo depositamos en un Data Warehouse o un SQL Azure. Ok, ahí básicamente nosotros vamos a poderlo depositar fácilmente. La mayoría de casos ustedes lo van a poder aplicar utilizando lo que es un SQL Data Warehouse, ¿verdad? Synapse, perdón, un SQL Azure, no necesitan un Synapse o un SQL Data Warehouse. Eso es la mayoría de veces. ¿Por qué? Porque SQL Data Warehouse, si ustedes no tienen más de 100 teras de información, realmente les va a dar el mismo rendimiento, claro, utilizando un SQL Azure apropiadamente dimensionado, el mismo rendimiento que lo tuvieran con Data Warehouse a menor costo, ¿verdad? Si ustedes sí tienen más de 100 teras de información, entonces utilizar un SQL Data Warehouse o un Synapse va a ser lo más natural y lo mejor que van a tener a nivel rendimiento, ¿verdad? Pero si hay diferencia de precio entre uno y el otro. Inicialmente, una estructura muy pequeña de Azure Synapse les puede estar costando fácilmente $1,200 al mes, ¿verdad? Claro, teniéndolo levantado siempre. Se puede pausar, por supuesto, pero teniéndolo levantado siempre, vamos a tener mejor rendimiento utilizando un SQL Azure
estando todo el día, ¿verdad? Y un menor precio. Ok, ahora, cuando nosotros tenemos esto, adicionalmente, nosotros podemos opcionalmente utilizar un Azure Analysis Services. El Azure Analysis Services es un modelo tabular pegado en la nube, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque no todo va a salir de nuestro Data Warehouse. Necesitamos nosotros utilizar un Azure Analysis Services, ¿no? Para que pueda hacer un modelo más preparado y mucho más listo para su consumo y resumido. Entonces, un Azure Analysis Services, veamos cómo se visualiza. Déjame ver por acá. Ah, ya lo vi. Gracias. Aquí estamos. Muy bien. Acá tengo yo un modelo de lo que tengo ya en la nube, ¿de acuerdo? De mi Azure Analysis Services, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, estoy utilizando Visual Studio, y para los que ya manejan básicamente lo que es toda la parte de Power BI, es como el modelo de Power BI, pero desconectado de la parte visual, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes pueden utilizar Azure Analysis Services para poder crear el modelo y pegar Power BI directamente a este modelo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, este modelo está en la nube. Déjenme llevarlos hacia ahí. Aquí estamos. Gracias. Aquí está. Ok, déjenme. Ok. Lo tenía apagado, así que no. Por ejemplo, sí, esa es una de las cosas. Estaba pausado, ni modo, no podía. Ahí va. Ahorita estoy arrancando mi Azure Analysis Services para que ustedes lo puedan visualizar rápidamente. Pero Azure Analysis Services, yo lo manejo con Visual Studio, y lo puedo utilizar fácilmente desde Power BI. Ahorita vamos a ver ese par de cosas. Solamente déjenme levantar esto. Ok, ya está. Ya. Gracias. Aquí estamos. A ver. Déjenme refrescar esto, si no. Ok, ahí va. Okay, ahí estamos. Ok, ahí estamos. Entonces, dense cuenta, aquí está mi modelo, ¿de acuerdo? Toolworks en este caso. Y desde acá ya está guardado el modelo tabular. El modelo tabular está guardado en el servicio. Desde acá yo lo puedo accesar, ya sea en Excel, en Visual Studio o Power BI Desktop. Desde Power BI Desktop ustedes se pueden pegar fácilmente hacia él. Voy a agarrarlo con este, lo voy a abrir para que lo puedan visualizar. Y permítanme. Bueno, perdón. Aquí me voy a pegar a mi a mi Power BI, lo estoy accesando con mi cuenta. Vamos a ver. Power BI tiene un conector directamente hacia el conector, hacia Analysis Services en Azure, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se pega, ¿no? Ahorita se está pegando y sacando la información, ¿de acuerdo? Ahí va. Ok. Muy bien. Ahí está. Y acá, desde acá, nosotros rápidamente podemos, miren, podemos ver la información, y esta información realmente dónde se encuentra. Esta información realmente se está
encontrando en mi Azure Analysis Services. ¿Ven? El modelo ya está creado. Entonces, si se dan cuenta, hemos pasado desde Data Factory, pasando, transformando con Spark, poniendo el stage en Data Lake, pasándolo a un Data Warehouse, a un SQL Azure, y cargándolo hacia un Analysis Services para rematar en Power BI, ¿verdad? Ahora, uno de los retos grandes acerca de toda esta infraestructura, si se dan cuenta, es que tenemos nosotros diferentes ambientes, ¿verdad? Entonces, Data Factory tiene su propio ambiente, Analysis Services tiene su propio ambiente de desarrollo, etcétera. Entonces, son diferentes. Ese es uno de los retos grandes cuando estamos haciendo nosotros un Azure en la nube. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí que manda? Llegó una pregunta. ¿Algo? Sí, sí. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las transformaciones que se hacen con Power Query contra estas que se hacen con Data Factory? Ok. Son, ahí sí que valga la redundancia, utilizando el motor de Power BI de transformación de datos, ¿verdad? La mayoría de veces pueden ustedes, si la fuente de datos es un archivo, un CSV, por ejemplo, Power Query o la carga de Power Query, pueden hacerlo en una forma sencilla. Sin embargo, a la mayoría de veces en los proyectos de la vida real, el problema es que el formato donde estamos partiendo es JSON. JSON no lo soporta Power Query en el ambiente del Data Factory. Entonces lo tenemos que hacer por medio de lo que es la interfaz de Data Factory. Ese es un driver. También hay que ver la complejidad de lo que se quiere hacer, ¿verdad? Porque si necesitamos nosotros hacer varios pasos con respecto a ir a ver archivos, unir varias fuentes de datos en un solo archivo, en la transformación, etcétera, va a ser mucho más eficiente hacerlo con el Data Flow que tenemos nosotros en el Data Factory y no con el de Power Query. O sea, la complejidad de la transformación también va a mandar muchísimo encima de eso, ¿verdad? Ok, hay otra pregunta. ¿Puedes usar Power BI con una cuenta Outlook? Por la forma en que entré. Sí, en el caso, por ejemplo, yo me puedo pegar a mi Analysis Services utilizando mi cuenta de Outlook desde Power BI por el conector, ¿verdad? Y porque mi cuenta de Outlook es, podríamos decir, el máster de toda mi en la vida real no se puede utilizar algo así porque ustedes van a necesitar entrar con una cuenta del dominio de su empresa, ¿verdad? No pueden utilizar una cuenta como Outlook, como Gmail para accesar estas fuentes de datos, a menos que sean el administrador global de toda la cuenta que tienen en Azure, ¿verdad? Ok. Déjenme ver. Y lo último que nos falta ver, eso se los voy a mostrar muy rápido, porque ese es otro de los problemas grandes que se tienen, es que al ser diferentes, podríamos decir, diferentes tipos de datos, de servicios, son diferentes ambientes para desarrollar. Entonces Microsoft lo que hizo fue venir y unir en un servicio de Synapse todos los ambientes, de tal forma que ustedes
puedan accesar en un solo vistazo, en un solo ambiente, puedan accesar todo, puedan accesar sus bases de datos, sus archivos de transformación, inclusive puedan venir y crear Power BI desde acá, que básicamente eso es utilizando el Synapse Studio que nosotros tenemos acá en este momento. Entonces, desde acá nosotros podemos desarrollar, desde acá podemos conectarnos a nuestro SQL Synapse, podemos crear nuestros pipelines con Data Factory y podemos crear nuestros archivos de Power BI para poder analizar toda la información. Esto viene a solucionar el gran problema de los ambientes dispares que vieron ahorita ustedes, porque es difícil con grupos ya corporativos, porque los ambientes difieren mucho, ¿verdad? O sea, Data Factory es un mundo, Power BI es otro mundo, la parte de la base de datos es otro, entonces me tengo que tratar de cambiar de cuentas y de ambientes. Con Synapse Studio, básicamente ustedes lo hacen desde un solo lugar, ¿verdad? Desde acá yo puedo desarrollar información, puedo desarrollar pipelines y puedo desarrollar Power BI para poder crear y cargar todo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se van a meter en este tipo de cosas, sería bien recomendable comenzar de una vez con la parte de Synapse y ver Synapse Studio y sacar cuentas si eso les conviene o no, y utilizar en vez del Data Warehouse grande, utilizar posiblemente un SQL Azure de menor cantidad y para que les salga un poco más económico, ¿verdad? Muy bien, entonces continuemos. Esto es Azure Synapse, que es la evolución del Data Warehouse en un solo servicio, ¿verdad? Ya no existe Azure Data Warehouse, sino básicamente es el servicio en este momento. Y todo lo que ustedes están viendo resaltado ahí es lo que nosotros podemos manejar fácilmente desde el ambiente de Azure Studio, que es lo que les acabo de mostrar, ¿verdad? Ok, que es un ambiente único para poder desarrollar y administrar todos estos componentes. Ok, muy bien, muchas gracias. No sé si hay preguntas por ahí. Sí, hay una que dice la transformación de datos con formatos de fecha diferente. Me imagino que A ver, ¿me puede repetir? Ajá, dale. sí. La pregunta solo dice saludos de Guatemala, la transformación de datos con formatos de fecha diferente. Nos la envió Vicente Alejos. Me imagino que es cuando la fecha viene en formato texto, porque cuando viene de base de datos almacenada como date, no hay problemas en la transformación. También tenés problema en los JSON. Con JSON, el formato texto, el formato de la fecha, tiene un formato algo extraño. Ellos le llaman datetime, pero es un datetime extraño y en el cual hay que aplicar alguna función dentro de Dataflow para poderlos transformar adecuadamente. También otro de los problemas también que posiblemente se refiere es al UTC, porque el UTC viene el servicio viene en UTC, ¿verdad? Entonces, normalmente las fechas vienen también representadas en UTC y si las queremos en formato local, también las tenemos que transformar ahí, ¿verdad? Lo importante en el caso de Data Factory, en este caso, es que hay funciones y hay formas de resolver eso, ¿verdad? Cualquiera de los casos que les mencioné, se pueden resolver utilizando funciones propias de Data Factory en este caso, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? No, no hay otra. ¿No? Ok,
Muy bien. Entonces, Espérame, ¿sí, sí? acaba de llegar una de José Navarro, dice, siendo DBA más de infraestructura, ¿qué camino me recomiendas para poder realizar todo el flujo sin complicaciones? Conocimientos en análisis services, integration services. Ok. Esa es una muy buena pregunta. Normalmente los DBAs comenzamos con la parte de base de datos, ¿verdad? Con lo que es ver la parte de diseño analítico, que eso es independiente de si es un SQL Azure o si es un SQL Data Warehouse. Sería bueno, por ejemplo, estudiar la parte analítica de las bases de datos. En el caso de SQL Data Warehouse, la parte del diseño, que es importante, y sus características. Un DBA se va a sentir muy cómodo en el mundo de SQL Azure o de Data Warehouse, cualquiera de los dos. Posteriormente, la otra parte sencilla para un DBA que la toma y les gusta mucho es la parte de Power BI, ¿verdad? Porque la parte de Power BI en una forma rápida puede empezar a extraer información y a utilizarlo para monitorear, por ejemplo, sus datos o para crear ciertos informes que le piden. Creo que la parte de las más difíciles que va a encontrar para poder utilizar, y es de las últimas, es Azure Data Factory, porque Azure Data Factory sí requiere, podríamos decir, ya salirse del rol de DBA y ser un poco más de programación, aunque es en forma visual, pero hay que pensarlo en forma diferente, ¿verdad? Ya. Ok, muy bien. ¿Ya no hay más? No, ya no hay ninguna otra, Juan. Ok, Juanito, hay que darte las gracias por el tiempo dedicado hoy a esta presentación. Excelente, buen contenido, bastante que ver en todo este recorrido hacia la nube, ¿verdad? correcto. Entonces, Así. es bien, te Bueno, agradecemos muchas gracias. el tiempo dedicado en la preparación y por supuesto por acompañarnos en el evento. Esperamos vernos en el SQL Saturday de Guatemala y en el próximo que sea en El Salvador ya de forma presencial. Ojalá. Estamos ya los presencias. Ok, bueno, nos miramos. Muchas gracias y gracias a todos. Bueno, gracias.